Este, Antes que nada quería decir que mi esposa y yo conocemos a Facundo, Paola y los niños hace unos años y tenemos mucho cariño, aprecio hacia ellos. Solemos encontrarnos periódicamente con Facundo para conversar, para ponernos al día un poco con lo que estamos viviendo en cuanto a iglesia, ministerio. Pero sepan que valoramos lo que él con Paola están haciendo acá. Y les digo, valoren a su pastor y a la familia pastoral por su dedicación, por su compromiso con la palabra de Dios, por su deseo y su oración y entrega para que puedan crecer ustedes, pero también la iglesia pueda crecer en todo sentido. Entonces, valoren, aprecien, cuiden a sus pastores, porque es importante por un lado, pero también tiene el privilegio de tener esta familia joven sirviendo al Señor entre ustedes. Así que bueno, les quería decir eso. Por ahí queda grabado y Facundo lo escucha también, pero bueno, se lo puedo decir en persona a mí mismo, porque sabe él qué es lo que sentimos con Celia. Quería compartir de un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, y pensando la última vez que estuve acá, o la única vez que estuve acá, también hablé de Hechos, no sé por qué será eso, pero bueno, creo que hace un par de años estuvimos por acá y estábamos también por ahí en la época estudiando el libro de los Hechos y coincidió. Pero me gustaría que leamos juntos unos versículos que se encuentran, el primero de ellos en Hechos 29, no existe, ¿verdad? Es otra cosa, pero Hechos 29, el capítulo 29 no existe. Hechos 19 y el versículo 21. Y a modo de introducción, quiero que veamos algo que sintió el apóstol Pablo hacia el final de su último viaje misionero. Y para esto tenemos que recorrer un poco de historia, así que va a ser un examen de historia bíblica antes de entrar más de lleno en el texto. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? ¿Qué es un viaje misionero? Para empezar por ahí, ¿qué es un viaje misionero? Ir a otro lugar, muy bien, para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ir a otro lugar, les cuento, yo nací en la Argentina, soy argentino, pero mi abuelo materno se convirtió al Señor, era inglés y se convirtió al Señor en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, como soldado. Y después de la guerra sintió llamado a venir a América del Sur y fue misionero por muchos años en Paraguay, donde se casó con una señora paraguaya. Mi madre nació en Paraguay y también misionero en la Argentina. Por eso, aunque no lo crean, tengo un poco de sangre paraguaya, ¿no es cierto? Se nota, ¿no? No, la parte gringa es lo que más sobresale, ¿verdad? De mí. Pero un viaje misionero, y Pablo hizo ¿cuántos viajes misioneros? El registro de los viajes misioneros los encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo, ¿se acuerdan? Fue llamado por Dios, se convirtió al Señor. Él no lo buscó, sino que Cristo tuvo un encuentro con él y le dio no solamente una revelación de quién era Jesús, el Jesús resucitado a quien Pablo perseguía, sino también le encomendó o le dio una misión, que era alguien apartado para predicar el Evangelio a los gentiles o no judíos. Era el foco principal del ministerio del apóstol Pablo. Pero bueno, Pablo en un momento comenzó a salir de lo que era la zona donde él vivía para salir a evangelizar hoy en día lo que es Europa, sobre todo Turquía y Grecia, lo que es hoy en día, y eventualmente Italia. Pero bueno, ¿cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? A ver si nos acordamos. No estábamos preparados, ¿no?, para la lección de historia bíblica. Bueno,
Si contamos el último viaje registrado, cuando lo llevaron ya preso a Roma, salió por lo menos 3 viajes misioneros y un cuarto a Roma, y después no se sabe cómo siguió la historia. La cuestión es que hacia el final del tercer viaje misionero, cuando venía por lo que hoy es Grecia y Turquía, encontramos que el apóstol Pablo tomó una decisión para regresar a Jerusalén. Y entonces vamos a empezar ahí. Hechos 19 y el versículo 21. Hechos 19, el versículo 21. Les voy a leer. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y después de estas cosas, dice el versículo 21, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de estar allí en Jerusalén, tengo que visitar a Roma. Jerusalén en Palestina, en Israel, y de ahí sabía que quería volver y tenía que regresar a Roma, que era el gran centro de poder de la época, porque estaba toda Europa bajo el dominio del Imperio Romano. Y lo que quiero decir en primer lugar es que el apóstol Pablo había tomado la decisión, una determinación de ir a Jerusalén, sabiendo que después de ahí iba a ir a Roma. Y lo que quiero rescatar de esto es que él vivía con una vocación, porque Dios le había dado un llamado, pero también una determinación de planes y estrategias para desarrollar el Evangelio. ¿Se entiende lo que digo? No vivía Pablo según soplaba el viento, en el sentido figurativo. Sí se movía según soplaba el Espíritu de Dios, que es como un viento. Pero Pablo había tomado la determinación de ir a Jerusalén para después ir a Roma. Y lo que me pregunto es, ¿cuántos de nosotros vivimos con un plan claro de vida espiritual en nosotros? ¿O vivimos más o menos como nos da la gana? Si hoy hace mucho frío, me quedo en casa, no vengo a la reunión. Si hace mucho calor, bueno, si hay aire acondicionado voy, y si no, por ahí no voy. Si me comprometí o no a servir en la iglesia, me ajusto a la decisión, a la determinación. Y si no, bueno, no lo hago. ¿Se entiende lo que digo? Y hay mucha gente que vive según les parezca o les dé la gana en el momento. Y yo creo que el Señor nos llama a que tomemos decisiones o determinaciones claras para nuestra vida, de seguir a Cristo, de crecer y madurar en Él, de servir al Señor, de poder ponernos a disposición de la obra, sea la más forma que sea, para que Dios nos utilice. Y Pablo tenía entonces un plan que sentía era de parte de Dios a cumplir y una estrategia concreta para llegar a eso. ¿Tú tienes un plan, una estrategia para este año? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento del Señor? ¿En qué área de vida vas a servir al Señor? Sea a través de la iglesia, sea a través de tu trabajo, usando tus dones y talentos, buscando y sintiendo un claro llamado de Dios para servirle. Has tomado determinación. Estamos en febrero, es que el tiempo de los inicios de año ya pasó, pero estás a tiempo de tomar una determinación para tu vida, de hacer algo con tu vida o permitir que el Señor haga algo con tu vida. Bueno, el apóstol Pablo tenía claro lo que quería hacer, ir a Jerusalén y de Jerusalén después ir a Roma para ir desarrollando y cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había llamado. Su razón por ir a Jerusalén era en parte para volver a Jerusalén y poder contar lo que Dios estaba haciendo en la evangelización de los gentiles, por un lado, y llevar una ofrenda especial para las iglesias pobres en Jerusalén.
Pero miren lo que después dice Pablo en Hechos 20, 22 a 24. Y lo voy a leer porque trata que Pablo ya ha calculado el tiempo que le llevaba para ir de donde estaba hasta Jerusalén. Entonces reunió a varios líderes de las iglesias de la zona y les dice así: ahora tengan en cuenta, Hechos 22 al 24, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que Él me ha encomendado al Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo, 2 o 3 cosas, y esta es la frase que más me llamó la atención de esto. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos sentido obligados por el Espíritu de Dios a hacer algo o a cumplir con un servicio? Yo sé que hay mucha gente que se impone o asume obligaciones espirituales de manera tal vez transaccional, por así decirlo, con Dios, ¿no? Fuera de nuestra cultura, nuestra tradición evangélica, hay muchos que vienen tal vez de una tradición católica que han hecho votos a San Cono, la Virgen, ¿no? De caminar, de dar cosas a cambio de una bendición o el favor de Dios para con su vida. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguno lo ha hecho? Y se sienten entonces obligados a cumplir con un voto o una promesa. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá, porque no hay una transacción detrás de el voto o la promesa que Pablo le estaba haciendo al Señor, sino que él sentía la persuasión y hasta la obligación de obedecer lo que el Espíritu Santo le estaba hablando al corazón. Y este tendría que ser un patrón de vida para cada uno de nosotros, porque cuando recibimos a Cristo, recibimos en nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos habla, nos impulsa, nos guía y a veces también pone palabra y pone esa presión interior de cumplir con su voluntad. Porque ahora ya no se trata de vivir como me parece a mí, sino vivir como le parece al Señor. Y a través de su Espíritu nos habla al corazón. Y el apóstol Pablo se sentía obligado, qué tremenda esta palabra, ¿no? Obligado a ir a Jerusalén para después ir a Roma. ¿Alguna vez te has sentido obligado? De tal manera ha forzado Dios su palabra en ti como para darte esa sensación de no tener paz hasta cumplir con lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer. Debería ser normal. Y Dios va a hablar a cada uno de nosotros si hemos conocido a Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Te va a hablar el Espíritu Santo de Dios para que hagas algo en cumplimiento con su voluntad, con su plan y su propósito. Ahora el apóstol Pablo agrega algo más acá. Él dice, no sé qué va a pasar cuando llegue a Jerusalén, pero sé que me esperan prisiones, adversidades, sufrimientos, etc. Qué tremendo eso, ¿no? En el camino, no lo voy a leer porque por ahí se va a hacer un poco más largo, ¿no? Pero en el camino, por todos los lados que pasaba el apóstol Pablo, los creyentes le hablaban y le decían que cuando llegara a Jerusalén, iba a sufrir o padecer sufrimiento y prisiones. Quiere decir que iba a haber adversidades en el camino y en el cumplimiento de esa palabra que Dios le había dado.
pero usando una frase que mencionó Priscila hoy, ¿no? La gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios también viene con un costo. Sabemos que recibimos la salvación de parte de Dios de forma gratuita, pero también a veces el obedecer y cumplir y hacer la voluntad de Dios y ser discípulo del Señor es costoso, nos cuesta. Volviendo al ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo trabajó en el Paraguay por los años 20 y 30 como misionero y sufrió muchos padecimientos, atracos de ladrones porque iba al campo a caballo, robos, asaltos, enfermedades, pero sabía que Dios le había hecho una promesa. Me recuerdo porque siempre me contaba, ¿no? Que le desarrolló en el viaje una apendicitis, peritonitis, que casi se muere en un viaje de regreso a su patria, a Inglaterra. Pero él sabía porque Dios le había dado promesa que iba a regresar al Paraguay. Y efectivamente volvió y cumplió, vivió hasta los 90 y pico de años. Y él siempre decía, si yo supiera de antemano todo lo que iba a tener que vivir y sufrir por servir a Cristo, lo haría todo de nuevo, lo haría todo de nuevo. Y tenemos que tener presente que a veces hay adversidad en el servicio. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata y tiene un costo. Y seguir a Cristo tiene un costo, un sacrificio de parte de cada uno tenemos que hacer para seguir al Señor. Entonces Pablo, advertido, sigue igual su rumbo. O sea, el pronóstico de la adversidad no lo detuvo, no lo sacó del camino, no le quitó el propósito y mucho menos la determinación. Al contrario, siguió con lo que él estaba en su corazón sintiendo hacer. ¿Qué pasó cuando llegó a Jerusalén? Bueno, no lo voy a leer porque ahí hay que avanzar ya hasta el capítulo 23. Pero les cuento rapidito. Llega Pablo a Jerusalén y efectivamente, primero llegó, se encontró con los líderes de la iglesia, les contó todo lo que él había hecho, ¿no? Predicando a los gentiles, la conversión de tantos gentiles a Cristo. Y los hermanos recibieron con mucha alegría el testimonio de Pablo. En un día, él resuelve ir al templo para acompañar a otros 3 o 4 que tenían también que cumplir una promesa en el templo, y allí lo detectan a Pablo los que perseguían a Pablo, porque Pablo, a la vez de predicar a Cristo, causaba alboroto entre los judíos. Tenía enemistad Pablo, porque de alguna manera hacía como la predicación de Cristo socavaba un poco el judaísmo. Entonces había muchos que protestaban contra lo que Pablo estaba haciendo, y estando en el templo, alguien lo encontró, lo detectó y lo denunció a las autoridades. Este es el hombre que está causando mucho problema en toda Asia, predicando está a Cristo, ¿no? La cuestión es que se armó un gran alboroto en el templo, a tal punto que Pablo tuvieron que intervenir las autoridades romanas para frenar que a Pablo no lo mataran, no lo lincharan. Tal fue el alboroto. Entonces los romanos agarraron a Pablo y lo pusieron bajo una protección. Allí Pablo invocó su ciudadanía romana, que le permitió entonces una protección mayor frente a los judíos. Y estando entonces en manos de las autoridades romanas, fue puesto preso, en parte para protegerlo y en parte para esperar a poder tener un juicio. Pero estando Pablo preso en la noche, voy a leer un poco lo que sucedió ahí, para que si podemos adelantar al capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente el consejo, versículo 1 del capítulo 23. Hermanos, hasta hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita,
A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarnos según la ley, y ustedes mismos violan la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó al consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostenían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, ni ángel ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Y se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podrá haberle hablado un espíritu o un ángel? Y se tornó tan violento el altercado que el comandante, el romano, tuvo miedo de que se hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó que a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Y a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Y con esto quiere decir una cosa espiritual linda que encontramos en la palabra, ¿no? Recuerden, Pablo tenía el llamado para predicar a los gentiles. Tenía el plan, la obligación del Espíritu de ir a Jerusalén para luego ir a Roma. En el camino se produce mucha alteración, digamos, y en Jerusalén se produce toda esta violencia contra Pablo que ya estaba anunciado en el camino. O sea, se cumplió lo que el Espíritu Santo decía a través de los hermanos de las iglesias. Pablo no cambió de plan, pero capaz que ya, después del altercado, cansado y en la cárcel, habrá pensado, bueno, no sé qué va a pasar ahora, ¿cómo llego a Roma? ¿Cómo se resuelve todo esto? No sé si alguna vez te has sentido que por obedecer al Señor y cumplir su palabra y cumplir lo que Dios te dice que tenés que hacer, te encontrás como en una situación peor. Puede ser en la familia o en el trabajo, puede ser con vínculos, con personas que cuando uno manifiesta su amor y dedicación al Señor, es como que en vez de allanarse un camino, se complica un camino. Por obedecer al Señor y ser íntegro y fiel y honesto, por ahí llegas a perder el trabajo. Entonces, como decís, bueno, ¿dónde está la bendición de Dios? Fui obediente, pero perdí un trabajo. Y Pablo acá estaba en la cárcel. ¿Cómo se iba a cumplir o desarrollar el plan? Pero acá vemos el amor y la misericordia y el cariño de nuestro Padre, porque estando Pablo en la cárcel, se aparece el Señor de nuevo a Pablo y le afirma y le dice: ánimo, no te desanimes, Pablo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, porque había dado testimonio en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. No cambia el plan de Dios. Pablo no sabía cómo se iba de esta, quién me saca, como diríamos, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Y no sé, tampoco le dijo el Señor a Pablo cómo se iba a resolver. Pablo tuvo que seguir buscando las formas. Les cuento, a raíz de esto, Pablo fue transferido de Jerusalén, encarcelado, a Cesarea, que es un puerto marítimo al norte de Israel. Y pasó 2 años ahí, antes de que lo mandaran en barco como preso a Roma, porque él había apelado en su defensa
a presentarse ante el César. Entre la palabra de Dios y el cumplimiento pasaron fácilmente 2 años. ¿Y cuántas veces tenemos que esperar en el Señor el cumplimiento de su promesa en nuestra vida? Claro, uno se pone impaciente y quisiera salir de la cárcel en la cual nos encontramos o en la situación en la cual encontramos y queremos la solución ya. Y hermanos, a veces requiere de nosotros paciencia, confianza, pero seguir con la misma idea, con el mismo plan de vida. No haga que nada te quite de lo que Dios te ha llamado a hacer, ha planeado contigo para hacer y quiere que tú hagas en su tiempo, en su vida. Dios te va a bendecir. Así que fíjense, Pablo tomó una determinación. Tiempo atrás, se sintió obligado por el Espíritu Santo en el cumplimiento de esa obligación que él sentía de ir a Jerusalén para luego ir a Roma. Se encontró con mucha adversidad en el camino y se cumplieron algunos de los pronósticos que el Espíritu Santo le había dicho, porque terminó en la cárcel con cierto sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero Dios se le apareció, el Señor se le apareció, tal vez en el momento de desánimo, porque el Señor le dice, ánimo. Y por ahí tú estás esta mañana con esta situación, sabiendo que eres del Señor, sabiendo que el camino de tu vida es seguir a Cristo, pero por ahí en un embrollo, en un alboroto personal, familiar o laboral o financiero, como que uno dice, ¿quién me saca esto? Pero el Señor se aparece y esta mañana te dice, ánimo, porque lo que yo te he prometido lo voy a cumplir. Y esto que Pablo había sentido de ir a Jerusalén para luego ir a Roma, se iba a cumplir 2 años después. Parte del costo de la gracia es la paciencia, ¿verdad? El saber esperar en Dios, saber esperar en los tiempos de Dios, saber esperar y uno pararse en la palabra de Dios para su vida. Y Dios cumple, Dios cumple. Nosotros con mi esposa estuvimos muchos años en la iglesia Carrasco. Yo trabajaba y también servíamos en la iglesia. En la primera etapa no era pastor. Y se dio un momento en que salimos de Uruguay, porque la empresa donde yo trabajaba cerró, entonces nos fuimos a trabajar con familiares a Estados Unidos. Y por mucho tiempo estuvimos 5 años viviendo allá, pero siempre nos sentimos vinculados a el Uruguay, espiritualmente. Ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Para sentir eso. Pero siempre sentíamos, hasta yo mismo en la iglesia donde íbamos a Estados Unidos, cada vez que el pastor hacía una invitación para pasar adelante, oraba que Dios levantara a alguien para ir a servir al Uruguay. Fácilmente 1 o 2 años orábamos eso. Yo oraba eso. Un buen día me llaman de la iglesia de Carrasco para decir que la iglesia había resuelto, era chiquitita, así como usted, como ahora, que yo regresara para ser pastor de la iglesia. Y yo pensé, bueno, ya con 2 chicos adolescentes, volver, mi fe no me da para tanto, soy honesto, ¿no? No me da la nafta para tanta decisión, ¿no? Pero al poco tiempo de la empresa donde antes trabajaba, otros colegas que se habían unido a otro grupo empresario, me llamaron también para volver al Uruguay, para trabajar en el Uruguay. Y es como que Dios iba juntando todas las cosas en un proceso de como 1 año. Hasta que finalmente tuvimos con mi esposa que orar y tuvimos que hablar con los chicos y conversar para sentir paz en la decisión de regresar al Uruguay. Y todo ese proceso llevó tiempo, pero Dios dio paz. Y al volver, mi temor o mi oración era que al regresar al Uruguay,
mis hijos, que los habíamos sacado de niños para ir a Estados Unidos y volver de adolescentes al Uruguay, no me reprocharan la decisión familiar el resto de la vida. Y hasta el día de hoy nunca pasó. Y Dios fue fiel y ha cumplido todas las promesas que Él nos había dicho. Para nuestra vida, esa ha sido la estrategia de Dios para nuestra vida. Aparte de trabajar y de tener familia, servir al Señor en las iglesias acá en el Uruguay. Eso sentimos que ha sido el plan de Dios para nuestra vida y Dios lo ha cumplido. Pero ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Qué has determinado hacer delante del Señor y en respuesta al llamado de Dios para tu vida? Como el apóstol Pablo, he determinado. Puedes decir, yo he decidido servir a Cristo, servir en la iglesia, ponerme a disposición del pastor para servir en la iglesia. Has determinado, es una decisión. Después de eso, tal vez ya una vez determinado de eso delante del Señor, sentís la obligación del Espíritu Santo en tu corazón. No te va a dejar en paz hasta que hagas y cumplas lo que Él ha puesto en tu corazón. Y aunque venga adversidad y pase el tiempo para que se haga todo eso, el Señor te va a hablar y te va a confirmar. Un par de cositas para ir terminando. ¿Qué grado de convicción de la voluntad de Dios tenemos para sentirnos obligados en el Espíritu? Y con esto quiero preguntar, ¿cuán profunda es nuestra sensibilidad a Dios como para sentir en el corazón lo que Dios me está hablando y permitir que surja en mi corazón y mi mente ese sentido de compromiso y obligación hacia el Señor? ¿Qué grado de compromiso y profundidad y conocimiento de la voluntad de Dios tengo yo para sentir eso? ¿Cómo manejo yo las advertencias o consecuencias que implican estos compromisos espirituales? Con esto quiero decir, a veces las decisiones de seguir a Cristo entrañan dificultades y adversidades. ¿Cómo me manejo con la desilusión? ¿Cómo me manejo con la crítica? ¿Cómo me manejo con la decepción? ¿Cómo me manejo yo con la agresión de otros hacia mí por seguir a Cristo? ¿Cómo manejo todo eso? Porque somos humanos y sentimos esas cosas. Me caigo, me desanimo o tengo una fortaleza interior para poder sobrellevar y adelantar en lo que Dios me ha llamado a hacer. Estoy tentado a abandonar, estoy tentado a dejar de seguir a Cristo, estoy tentado de dejar de servir en la obra, en la iglesia, porque es muy costoso para mí. Y en tercer lugar, ¿cuán cerca de Dios camino como para captar su palabra para mí cuando estoy desanimado? Con esto quiere decir, yo tengo que estar muy cerca de Dios para recibir su palabra sobre mi espíritu y mi mente. Si yo camino ligeramente o solamente estoy con Dios cuando vengo un domingo, difícilmente capte todo lo que Dios me quiera hablar y decir. Para captar lo que Dios me habla y me quiere decir, tengo que vivir constantemente cerca de Él. Aprender a discernir cuando Él me habla, que no es solamente cuando alguien predica un domingo, porque Dios te va a hablar en tu casa, a través de la palabra, en la oración, por ahí a través de otra persona, las circunstancias. Estoy en sintonía con Dios permanentemente como para captar al Señor cuando Él me quiere hablar y me quiere decir algo. El apóstol Pablo, aunque estaba encarcelado, tal vez desanimado, Dios le habló y le dio ánimo. Le llegó la palabra. Me llega la palabra, me doy cuenta que Dios me está hablando, me doy cuenta de lo que Él está diciéndome. Sí, hermanos, les pido ánimo para seguir adelante. La obra a veces no es sencilla, tiene su costo, pero también tiene su gratificación.
Y lo que Dios ha prometido y resuelto hacer con tu vida lo va a cumplir a su tiempo. Vuelvo a decir, demoró 2 años más encarcelado Pablo y finalmente fue enviado a Roma, donde pudo testificar. Hechos 28. El resto de historia es Hechos 29, que somos parte todos nosotros. Pero Dios les ayude, Dios nos bendiga a vivir como bajo esa dirección y obligación del Espíritu Santo. No vivir como se nos da la gana, sino vivir impulsados, obligados, llevados por Dios. Y Dios va a cumplir lo que Él ha querido y prometido para nuestra vida. Dios tiene planes para ti, tiene planes para la iglesia y cuenta con cada uno de ustedes para que se puedan desarrollar, cumplir esos planes y proyectos que Dios ya tiene preparado. Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, gracias por las palabras que encontramos en la Biblia, porque son también de inspiración para nosotros, que nos aleccionan, que nos animan, que nos dan a conocer y a entender cómo es que tú obras en el mundo y en la iglesia. Padre, te encomiendo esta palabra y bendigo, Señor, esta iglesia. En el nombre de Jesús bendigo a la familia pastoral, a Facundo, Señor, en el liderazgo aquí. Cada hermana y hermano, Señor, que está trabajando en la obra, que sea edificada, que sea prosperada por tu Espíritu Santo y se puedan cumplir todos los sueños y propósitos que tú has sembrado para esta comunidad, esta iglesia. Padre, te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.